interesados en la poesía. También darle las gracias a Cruz Rafa por invitarnos y a Huberto y a este festival maravilloso que apoya a las editoriales independientes. Yo soy Lorena Carbajo, no sé, ahora. Bueno, soy Lorena Carbajo, vengo de Madrid, de la editorial Bala Perdida, y este es un proyecto, creo que como los que estamos aquí editorial de las editoriales, pues muy vocacional, muy pasional. Bala Perdida nace con la intención de publicar a esos autores que seguramente en otros espacios del sector editorial no tendrían cabida. De hecho, el nombre es una declaración de intenciones y sobre todo publicamos narrativa, poesía y biografías de mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. En la colección de narrativa apostamos por autores que sobre todo no sean estrictamente comerciales, sino mucho más literarios, con historias y con formas de narrar y con estructuras narrativas que en otros lugares, pues como comentaba antes, no tendrían cabida. En poesía nos gusta publicar desde el activismo también, desde la templanza, desde la serenidad, pero siempre dando voces a autores que también han tenido una vida compleja y no forman parte del establishment. Y la colección en la Diana es la que recupera esas mujeres que han sido invisibilizadas a través de la historia, como la Argentinita, Conchita Montes, las hermanas Montenegro o incluso la reina Juana I de Castilla. La colección de poesía de la que antes os hablaba, este es nuestro último libro, que es el que hoy venimos a presentar. Es una antología poética que pretende rescatar a los autores y creadores de la España despoblada. Me preguntaréis cómo desde Madrid hacemos este libro. Pues este libro yo tenía muchas ganas de hacerlo porque además yo me crié en la España despoblada, en Valencia con P, que no Valencia. Y bueno, como sabéis, este tipo de ciudades de provincias y bueno, por supuesto pueblos pues se van cada vez despoblando a la vez que las ciudades se gentrifican, ¿no? Y es un fenómeno que a mí me ha afectado mucho a lo largo de los años, a mucha gente de mi generación, ¿no? Y nos preguntamos cómo todos estamos habitando espacios en ciudades grandes, viviendo en pisos de 40 metros cuadrados, cuando tenemos una España y unos espacios maravillosos, rurales, que necesitan también de nosotros y de que nos quedemos. Y yo le propuse esta antología a Nacho Escull, que es un autor turolense, porque claro, él como nadie sabe lo que es vivir en una ciudad de provincias que cada vez está más despoblada. Y bueno, vosotros sabéis, porque además os pilla relativamente cerquita de Teruel, que las infraestructuras son terroríficas para llegar hasta allí, las carreteras, en fin. Entonces queríamos hacerlo desde el activismo y desde la certeza de que las instituciones tienen que apoyarnos y sobre todo apoyar a estos creadores que muchas veces se quedan fuera de todos estos lugares que supuestamente tienen más glamour, a lo mejor como Madrid o Barcelona, y desde ahí se están haciendo cosas maravillosas que muchas veces pasan más desapercibidas. Y me acompañan aquí dos poetas que forman parte de esta antología, que tenemos a Amelia, que además es de aquí cerquita, de Castellón, que ha querido colaborar y lo agradecemos muchísimo que forme parte de esta La Tierra y la Nada, que nos va a leer unos poemas. Bueno, pues tengo la suerte de hacer visto. Pues muchas gracias, Lorena, por haberme invitado a participar en esta antología. Nos pidieron 4 poemas a cada uno y leeré 2 de los que están en el libro. ¿Cuándo nos equivocamos?
¿Qué invierno decidimos que dejara de nevar? Si tuvimos la cosecha, ¿por qué dejamos entrar el hambre? Si tuvimos el albergue, ¿dónde exiliamos al sueño y al niño? Si tuvimos el Edén, ¿qué fue de los frutos silvestres? Si tuvimos la palabra, ¿quién obturó el pensamiento? Si tuvimos nuestras manos, ¿cómo quedamos tullidos? Si tuvimos el resplandor, ¿cuántas reliquias hubo que enterrar? Si tuvimos la paz, ¿cuándo tuvimos la paz? ¿Cuándo nos equivocamos? ¿Qué primavera se volvió campo de concentración? Y este de Navidad. El frío de la infancia era un frío cálido, abrigado de retozos perennes e intemporales. Jugaban a la comba en un tiempo elástico, los niños, el invierno y las acacias, desnudas, sin sombras, refugio amable de los holocaustos. Entonces todo era tan sencillo, cuando la nieve era blanca y caía sobre los pueblos más altos, cuando la Navidad solo helaba, el agua en las tuberías y los pies rompían los charcos. Muchas gracias, Amelia, maravillosa, como antes ha hecho su lectura. Y aquí a mi derecha tengo a José Blanco, que ha venido desde Bilbao, que también hará una lectura. Buenas tardes. Yo también quiero retirar el agradecimiento a Humberto por seguir convocándonos, a Manel, el equipo del Sporting por acogernos y por supuesto a Lorena Carbajo por habernos invitado en este camino por la tierra y por la nada. Yo vengo con un sentimiento un poco culpable porque provengo de una ciudad que despobló el resto de España, ¿no? Y quizá ese puede ser el sentido también de que yo esté aquí incluido, porque he crecido con las gentes que vivieron, que sintieron, cuyos ojos se llenaron de esos lugares que hoy están deshabitados. Leo un par de poemas. Colección de pérdidas. Anoto en mis cuadernos mi colección de pérdidas, junto con las comunes, las más extraordinarias. Aquello que fue mío solo al echar en falta su matiz, su sosiego, su importancia. La rotunda irreparabilidad de los adverbios, tarde, nunca, nada. Quien ha aspirado a todo siente como el aroma acre de la nostalgia sacude a sendas alas lastradas por el líquen que barre en hojarasca. Líneas que se desprenden del libro de la vida, brazos cuya figura siempre es la frustración, capítulos enteros que omitió la molicie, y el sueño ya no vuelve una vez que despiertas. Los poemas remiten al tiempo pretenido en un despacho lúgubre de afectos extraviados, de gestos incompletos en fotos, familia, que nadie a esta distancia reclama para sí. ¿Y quién anhelaría el pretil de la tristeza? El poeta es la polilla que tiende hacia esa luz. Así se prefigura la suerte de vaciado del ser que se comparte. Y el ser no está en las pérdidas, por más que lo formaran, enfriándolo en su molde. Ahora es beso neto, piel expuesta, mirada que repasa el tajo del horizonte. Allá donde se encuentran mar y cielo, tratándose de pérdidas. Flamea una espada. El arcángel belleza hace su carga. Punto de no retorno. Si viviera un verano extraordinario en el que hasta aparece el misterio más profundo de los recuerdos, la metáfora más pura
cuerpos, una herida. Una herida. La exacta ubicación que guardaba la memoria arde sin parar. Ahora ya no hay allí, sino metáforas. Muchas gracias y espero que nos veamos en más ediciones de Vida. Gracias.